Seguimos aquí en El Bueno y el Malo y estamos ahora con la licenciada Milva Carlino. ¿Qué tal, Milva? Buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, Rodrigo. ¿Cómo ¿Cómo le va? están? Muy bien, Pablo. Siempre que vemos así un tumulto de elecciones, acudimos a Milva para que nos dé un poquito... Para que nos dé claridad. Cierta claridad. ¿En qué pasa? Sí, siempre los tiempos ¿Quién va a ganar, Milva? preelectorales. ¿Quién va a ganar Milva en Brasil? A ver, así fácil para arrancar. No, pero esperá, dale un tiempo que estudie los números. No, lo que sí hemos visto, una situación que estaba prevista en gran medida por las encuestas, y en eso quiero defender un poco la actividad. El gremio. Porque mucho se habla de que, cómo fallan las encuestas, y siempre hacemos referencia a que estamos analizando un fenómeno social. Hubo, digamos, en general, un acierto en cuanto a los resultados que obtuvo Lula. La gran diferencia sí se dio en el resultado que obtuvo Bolsonaro, y ahí sí hay cuestiones que las encuestas en sí mismas no te las dicen, y eso se puede indagar a través de estudios cualitativos, ¿no? Ese voto quizás más de no decir que iban a acompañar a Bolsonaro por otros motivos, que seguramente los hay, pero que eso sí se indaga más en cuestiones cualitativas. Por eso decimos, quienes estudiamos opinión pública, que la encuesta sirve, pero no es todo, y no solamente sirve para decirnos quién va a ganar la elección, nos sirve para plantear estrategias electorales previas a la elección, y para decir básicamente a quienes estamos asesorando dónde se pueden ir a conseguir votos. Un poco eso es lo que se plantea ahora para una segunda vuelta, ¿no? Con un Lula que ha quedado muy cerquita del porcentaje necesario, y con un escenario, digamos, en donde hay la tercera candidata en el orden está, digamos, junto con el cuarto. Posiblemente es un electorado que podría llegar a acompañar la propuesta de Lula. Y es un escenario que te diría que es abierto, no está todavía cerrado. ¿Puede pasar que Lula con el 48 y pico % pierda? El tema es que en general no hubieron demasiadas diferencias en cuanto a electorado que haya asistido a una segunda vuelta y no la primera. En términos de participación electoral, que podría llegar a favorecer a Bolsonaro. O sea, si no vas a la primera, no vas a la segunda, se supone. En general es lo que ha sucedido en la historia electoral de Brasil. Puede ser que no, por supuesto que eso tiene que demostrarse, pero está más cerca, obviamente, Lula de obtener ese resultado. Lo que sí no es un resultado seguro, en términos de que un balotaje siempre pone al electorado en una situación de no quién es el que más me gusta, sino el que menos me gustaría que llegue, ¿no? Y en eso creo que se va a tener que resolver esta nueva contienda electoral en Brasil, con un escenario absolutamente polarizado. Creo que ese es el dato más significativo de esta elección, ¿no? El escenario más polarizado y más concentrado, digamos. Las dos opciones concentraron el 91% de las adhesiones del electorado, lo cual es un dato que habla claramente de escenarios polarizados que estamos viendo también en otras democracias en América Latina, ¿no? Y el comportamiento de los votos de los otros candidatos presidenciales, vos decís que van a volver a plantearse entre las dos opciones, porque también el número de nulos 5 millones, y no fueron a votar 30 millones, no sé cuánto sería el grado de participación, pero arriba del 65% seguro. Sí. Pero también hay ese componente de 30 millones de personas, está bien, tienen 156 millones, ¿no? Digo, ¿va a ser gente que va a participar activamente en ese balotaje, o van a tener una mirada ya de costado, con otra, tan influenciada? Es muy probable que vuelvan a participar en esto, un poco viendo cómo se han desarrollado otras elecciones. Sí. En Brasil, ¿no? Por eso hay que indagar bien cuál ha sido el comportamiento histórico, pero también el escenario que se plantea ahora de cara al balotaje. Sin duda que los votos o la porción esta del electorado más de centro izquierda es mucho más probable que acompañe a Lula en un escenario de balotaje y no a Bolsonaro. Y sí podría llegar a haber, digamos, un cambio significativo en términos de adhesiones al Bolsonaro si se incrementa la participación electoral, o sea, de gente que no haya ido a votar en esta primera vuelta y que sí se presente en la segunda.
Sin dudas que los temas van a cambiar también, se va a radicalizar mucho más en términos de discurso y de propuestas. Va a ser una campaña durísima. Sí, va a ser mucho más dura, pero también ya fue Lula, ¿no? Ya fue una campaña agresiva entre ellos, ¿o no? Fue muy radicalizada, pero me parece que ahora va a ser, se plantea un escenario en el que se van a sentar posturas mucho más extremas en términos de propuestas electorales. Y también en cuanto a qué ofrecen, porque si bien la propuesta de Bolsonaro estuvo muy enfocada en lo económico y en la cuestión de la recuperación económica, la propuesta de Lula se centró en volvamos a estar bien, volvamos a como estábamos en el pasado, y eso también, digamos, hay que explicar cómo se va a hacer eso, ¿no? Y eso me parece que en eso va a consistir en esta segunda parte de la campaña. Milva, pelea de pobre contra rico, ¿puede ser o no? No, pero Bolsonaro en su campaña inclusive usaba a la Argentina, Venezuela como el eje a donde lo quería llevar Lula. Es decir, miren lo mal que está en esto, y Lula tiene esa idea. ¿Era un poco el planteo? Sí, el planteo fue, fíjense, el caso de Argentina era el caso emblemático, digamos, de ejemplo de Bolsonaro, ¿no? Fíjense lo mal que está Argentina, y si llega Lula, es un poco sentar el temor con respecto a un escenario futuro. Y eso fue muy, muy claro en la elección, ¿no? Y sobre todo también focalizado en las cuestiones de corrupción que tiñeron el gobierno. ¿Puede pasar que Bolsonaro haya crecido 10 puntos en los últimos 5 días con los indecisos? En realidad lo que hubo es me parece, un voto vergüenza o una porción del electorado que no decía que iba a votarlo y sin embargo lo acompañó. Y ahí me parece que estuvo la clave en esto que se llama, las encuestas están errando, y lo que hubo fue una subestimación del acompañamiento que finalmente tuvo Bolsonaro, y que me parece que tiene que ver más con esto, con no decir que lo iban a acompañar, pero que la decisión ya estaba tomada en términos de acompañarlo. Es difícil tener claro qué va a pasar, ¿no? Pero vos, si tuvieras que tomar una decisión en cuanto a qué puede pasar, es más fácil que llegue al 50 Lula, que está cerquita, a que Bolsonaro levante tantos puntos. Sí, sin dudas. Ese sería el escenario más probable. Más probable. Ahora, ¿crees que Lula también tuvo que reconstruirse contra el lawfare, como dicen los kirchneristas? ¿O eso? Sí, bueno, la construcción, yo no soy de pronunciar muy bien el inglés, pero bueno, la construcción de lo que ellos, los que están en el poder, dicen cuando quieren desestabilizarlo, dañar la imagen, que es inventarle causa y pegarlo con la corrupción, digamos. Sí. ¿Él puede decir que logra sobreponerse a eso? Sí, porque justamente como plantea la campaña es tratar de sacar el foco de estas cuestiones y volver a ponerlo en términos de la esperanza, pero en retrospectiva, ¿no? La esperanza de volver a ser como estábamos antes, de que... Como el primer gobierno de Perón, digamos, una cosa así. Sí, esa fue un poco la propuesta de comunicacionalmente, y por eso también, digamos, de alguna manera se despega o se corre de ese rol de tratar de, inclusive en el debate también se pudo ver esto, ¿no? De cuando Bolsonaro lo atacaba tanto con esto de que en cuestiones del presidiario, la denominación que utilizaba para referirse a Lula, y Lula en ningún momento, digamos, se mantuvo en ese rol de ser primero, digamos, en términos de preferencia, y no entrar en esa discusión, ¿no? Y eso también es elegir qué temas o sobre qué temas hablar y sobre qué temas posicionarse, y desde dónde establecer ese vínculo con su electorado, ¿no? Trayéndote a la Argentina de nuevo, ¿cómo ves el escenario nacional en primer lugar? ¿Cómo estás viendo esto que ya arranca casi, que es la elección 2023? Sí, con un oficialismo muy débil, ¿no? Con un momento muy difícil, digamos, para el oficialismo nacional, con una aprobación muy baja, la más baja en términos históricos desde que asumió Alberto Fernández hasta ahora, un 26% de aprobación, y un alta rechazo, ¿no? En términos de desaprobación electoral a la gestión. Y eso, sin dudas, que pone
o plantea un escenario bastante adverso en términos de probabilidades para el oficialismo a nivel nacional, pero que también yo veo hoy un escenario abierto. Tampoco lo veo tan cerrado, ¿no? Sin dudas que para la oposición hay muchísimas más probabilidades, pero todavía hay factores que pueden llegar a influir en cómo se proyectan esos escenarios de cara al 2023. ¿Básicamente la economía tiene que ver en eso? Yo te diría que sí, y los resultados, y en esto absolutamente efectistas que pueda llegar a haber con respecto a la gestión de Massa al cargo del Ministerio de Economía sobre un tema que es clave y que es la principal preocupación de todos las y los argentinos, que es la cuestión de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Es muy difícil, sí, es muy difícil, pero si llegaran a haber algunos indicadores que pudieran dar alguna señal, por lo menos, podría llegar a generar un espacio que pueda tener chances para el 2020. Bueno, fíjate que Brasil, que venía también con un proceso de inflación después de la pandemia, ahora tuvo en los últimos 2 meses deflación. Eso también potenció de alguna manera la figura de Bolsonaro. Sí, eso y otras medidas que se fueron tomando, ¿no? Pero sin dudas que la cuestión de la inflación, cuando es un fenómeno tan masivo que afecta a toda la población y que realmente genera incertidumbre, angustia, mal humor y por supuesto que una cuestión que es clave para las democracias, que genera también un malestar para toda la clase política en general, es un tema que te diría que es clave en cuanto al humor social con el que nos vamos a encontrar de cara a la elección del 2023. La provincia de Misiones, el gobierno de la Renovación, cuando vos hacen los trabajos de campo, ¿logró despegarse de la relación con el gobierno nacional? ¿Le pega también al oficialismo local? ¿O esquiva esa posibilidad? ¿O por ahí pesan algunos nombres que todavía...? Hay que separar y hay que tener en claro 2 cuestiones. Por un lado, que Misiones no es una isla, digamos, y por más de que haya una buena aprobación, y eso sí lo vemos, son altos los índices de aprobación a la gestión provincial y municipal, cuando lo medimos a nivel municipal, también es cierto que hay mal humor por las cuestiones que hablábamos recién, la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Entonces, eso también tiñe un poco toda la valoración que se hace de cualquier otro aspecto, ¿no? que uno pudiera tomar en consideración. Vos tenés 1/3 de la población que vota que es parte del Estado, son empleados del Estado, digamos. Y ese humor que tienen también tiene que ver con los sueldos, en la conquista de la salarial y eso. Todavía son una provincia con sueldos bastante deprimidos, inclusive cuando hace la comparación con Corrientes y ni hablar con lo nacional. Sí, pero la inflación, porque ¿de qué lugar, si vos tenés una aprobación en la gestión, la inflación ya ¿en dónde te ataca a todos? Porque al empleado comercio, al empleado privado... Cuando vos tenés una provincia también con magro sueldo, empleado estatal, eso repercute, porque anda a preguntar a los muchachos. Sí, pero igualmente... Está bien, no estamos, a mí lo que me sorprende es que estamos en un momento de crisis muy profunda, inclusive haciendo comparación hasta inclusive con el gobierno de la Rúa, no sé si en términos de cómo estamos en la economía, inflación, poder adquisitivo y lo que sea, no sé si no estamos peor. Y lo que veo es que el nivel de confrontación social no es es manejable, digo. En otros momentos fue muy duro. Vos decís que están gobernando, ¿sí? Los que hacen quilombo están gobernando. No, pero de todas maneras me parece que cabe hacer una diferenciación. Aquí lo que está funcionando, o el punto de la economía que está mal, es el manejo de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Hay otros indicadores económicos que están dando bien, lo que pasa es que, por ejemplo, está bajando la tasa de desempleo, hay actividad, digamos, industrial, hay algunos indicadores en cuestiones económicas que sí son positivos, pero que frente a este fenómeno que es tan masivo y que es tan, te diría que tiñe prácticamente todo lo que puedas valorar, está como con esa lente de la cuestión de la inflación, que hace que se valore como mal en general a la economía. Pero hay otros factores, a otros elementos de la economía que están teniendo, digamos, buenos indicadores. ¿Y le daña la política tributaria al gobierno provincial?
¿O no? Que está metida y seguramente se meterá en la campaña también. Ingresos brutos, la aduana paralela. ¿La perfora, lo daña al gobierno provincial? No es un tema que esté dentro, digamos, de las preocupaciones. Si vos lo ponés y lo medís como una cuestión de preocupación, no aparece la cuestión de los impuestos en términos generales de la provincia como si fuera un tema de preocupación general. ¿Te preocupa más el costo del agua, la luz y el teléfono? Sí, la cuestión de la suba de las tarifas, sí la cuestión de, de la nafta, de la suba de todos los bienes, ¿no? Y servicios. Pero te diría que no es un tema puntualmente, sí es un tema sectorizado, cuando lo analizás cualitativamente, por supuesto que quienes están en ámbitos de pymes, de comercio, de cuestiones que tienen que ver con la inversión, ahí sí entra a ser un factor que por lo menos entra en el debate, en los temas que hoy el principal frente de la oposición, que es Juntos por el Cambio, porque de hecho ganó las elecciones el año pasado, digo las elecciones nacionales. Entonces está muy pegado a lo que puede pasar a nivel nacional, la ola, digamos. Sí. No es que pueda llegar a tener un discurso duro, qué sé yo, empezar a mirar y personalizar discurso, como pasó esa radicalización en Brasil que vos recién hablabas, que se agarraban, uno le decía presidiario al otro y vos lo que sea, ¿no? Voy a decir que va a depender Misiones también de eso, de cómo influya el escenario nacional. Nosotros ¿Y eso lo que puede vemos, sacar o no ventaja? Sí, nosotros lo que vemos es que la grieta en sí misma no es algo que esté definiendo el escenario misionero, digamos, no es un tema, sí, cuando vos ponés cuestiones que tienen que ver con el manejo del Estado Nacional, ahí sí entra la grieta. Entonces ahí sí es donde estas cuestiones aparecen y aparecen claramente en las conversaciones públicas, ¿no? En el discurso público. Ahora, no es un tema que esté de por sí. De hecho, la gran mayoría del electorado misionero se define como ni macrista ni kirchnerista. Ese es un dato que te diría que grafica claramente que se posiciona por fuera de esa discusión de la grieta, ¿sí? Y por eso también... pero sí los identifican, digo. Sí los partidos, sí, bueno, todavía los espacios políticos. Los espacios políticos siguen siendo... ordenadores en cuanto a las preferencias y ahí dentro de esos espacios las figuras, ¿no? Los personalismos. Está bien. Muy bien. Siempre es muy didáctico. Totalmente. Dijo que gana Lula, ¿no? ¿Yo entendí bien o no? Dije que era el escenario más probable. ¿Y el que acá gana en Misiones dijo o no? No dijo nada. Que hoy se siente favorecido, pero también habló de lo potenciado que están las administraciones provincial y... con su respectivo. Estamos sacando no ponga palabras. Me están titulando. Sí, no me titulen, dijo Carmen Barbieri. No me titulé. Me están poniendo el zócalo de mañana. Gracias, mira. Muchas gracias, como gracias siempre, a ustedes. por tu generosidad de venir a charlar con nosotros. Vamos a ir a los twitters de la jornada. Vamos a catarsis del pajarito, esta sección que usted denominó en los comienzos, allá por el año 1986. Yo estaba en el colegio de cura en ese año, mira vos. A ver, decime, ¿qué tenemos? Cristina Brites dice que estuvo ahí, la diputada nacional del Frente de Todos, de la Cámpora Misionera, visitando a Lula. Y hace este sentido, pone esa foto sentida del corazoncito de Lula, Luis Ignacio. Sí, Luis Ignacio. Ahí está, Ignacio, ¿sabía el chiste del correntino? Que no sabía cómo ponerle el nombre al hijo. La victoria de Lula y el PT... por más de 5 millones de votos, da esperanzas para la segunda vuelta. El Lawfare, ¿cómo se pronuncia? El Lawfare no pudo con un pueblo organizado y sin miedo a ser felices de nuevo. Ahora, más que nunca, unidad popular para acabar esta época nefasta que fue la del Bolsonaro. Y ese sentido, pronunciamiento de Cristina, replicó en los despachos. Pensé que se refería a la época nefasta de su presidente, por ahí era. No, van a Brasil allá. Los de acá ya se olvidaron de Alberto, de Cristina. Menos mal, a ver si todavía le pegan. Bueno, vamos, dale play nomás, con el segundo Twitter. A ver. Twitter. Fabián Doman fue elegido presidente de Independiente, el periodista, comunicador. Está, creo que en Canal 13, si no me equivoco. Sí, las tardes de Canal 13, sí.
Le ganó a Huguito Moyano, que quedó a la lista, salió tercera a la lista de Hugo y Pablo Moyano. Dice que fue terrorífica la... Sí, le pegaron un palizón 7-3 y tercero Moyano. Sí. ¿Cómo es cuando hace una elección, viste? Porque Moyano hace 40 años que está en el sindicato y siempre lista única. Está como los Velázquez acá, ¿viste? Tuvo que ir a pelear. Velázquez, Culite Tuvo que ir a pelear acá, es otra cosa. Viste que no hacen elecciones, hacen lista única y dice ganamos las elecciones. Pero si no hubo elecciones. Sí, bueno, acá hubo elecciones, perdió. Bueno, Doman le mandó un mensajito porque viste que está abrazado con, lo vieron con Ritondo y Grindetti. Dice, no es una victoria del PRO, sí. Tomá pa' vos. Sí. El PRO no puso con nosotros un centavo, tomá pa' vos. No puso un militante, dice, no puso ni un militante. No nos dio nada y tampoco le pedimos nada al PRO. No le debo nada a nadie más que el que me votó, sostuvo Doman. O sea, esto no es una victoria del PRO, dice, no tengo nada que ver con ello. Se agrandó. Está bien, el presidente Doman. Vamos a ver ahora cómo le va. ¿Hay uno más o hay uno más? Le mandó a guardar también, porque viste que... Ahí el último, a ver. Esto dice, por el dólar soja en septiembre, el Banco Central de la República Argentina tuvo que emitir 230 pesos por cada dólar que ganó de reservas, ¿no? Que son 4.972 millones de dólares. Sí. Escucha bien, vos que te gustan los números, eso es un gran timbero. Sí. Debió hacer una emisión neta de 1,15 billones de pesos. Eso, ¿cómo hacen? Me imprimí 1,5 billones y yo no puedo juntar 50 para alquiler. La entidad debe cada vez más pesos y el sector privado tiene cada vez menos crédito. Sí. Buah. Pero hoy pegó bien en los mercados, el que no haya ganado Lula repercutió en los mercados, tanto de Brasil como Argentina. Sí. Y hoy hubo acciones que han hecho brasileñas, ni te cuento, y en Argentina fue reelecto también. Tiririca. Cuarta vez. Mirá vos, el payaso brasilero. Mirá vos. Cuando volvamos de la pausa, viene el presidente del radicalismo que asumió. Que asume ahora, asume el jueves, el presidente de la Unión Cívica Radical. Ya venimos.